Hola, buenas tardes. Buenas tardes, maestra. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a seguir con la parte final de la introducción a enzimas para ya mañana empezar con catálisis. Para los que van a exponer en la parte de catálisis, pues se vayan preparando, ¿no? Porque si me preguntan ahorita cuándo les toca, no sé, como en 2 días o en un día, no. Yo creo como en 2 días. Pero les digo, no sé, entonces vayan preparándose para exponer. Vamos a ver la parte que nos faltaba, que era especificidad enzimática y la distribución celular de las enzimas. Entonces, la especificidad enzimática, pues se refiere ya a la unión del sustrato con la enzima para poder llevar a cabo su acción catalítica como tal. Para eso les digo, pues debe unirse en el sitio activo. Entonces, ¿quién va a dar la especificidad de la enzima? Pues el sitio activo. ¿Y quiénes constituyen el sitio activo? Pues la proteína misma, es decir, la cadena de aminoácidos que constituye a la proteína. Entonces, este sitio, el sitio activo, está formado por, como les había dicho, es como un huequecito o un bolsillo, como dice ahí, una hendidura, en donde las cadenas laterales de los aminoácidos que constituyen a la proteína, como les había dicho, son los que van a interactuar con el sustrato, ¿sale? Entonces, si se fijan en la imagen que está aquí, podemos ver la estructura o podemos ver una parte de la estructura tridimensional de la enzima, en donde aquí, que este sería el centro activo, se pueden ver todos los aminoácidos de sus cadenas laterales que van a interactuar con el sustrato, que es el que está aquí en medio. Entonces, ¿por qué los aminoácidos son los que van a dictar la especificidad de la enzima? Porque el sustrato va a interactuar con los grupos funcionales de los aminoácidos, ¿sale? Estos son los que van a formar interacciones con el sustrato. ¿Para qué? Pues para que se lleve a cabo la catálisis. Ya vimos que pueden pasar muchas reacciones aquí, dependiendo de quién, pues del sustrato y de la enzima. Entonces, gracias a estos aminoácidos es que puede quedar, digamos, sujeto o ajustado o unido a la enzima, aunque sea temporalmente, ¿no? Entonces, esta especificidad que les brindan la cadena de aminoácidos que constituye la enzima va a ser dividida en dos, en la especificidad de reacción y en la especificidad de sustrato, que vamos a ver un poquito más adelante. Continuando con el sitio activo, si se fijan en esta imagen, pueden observar un poquito mejor cómo es que, digamos, está la enzima constituida, cómo está la hendidura y cómo va a entrar pues el sustrato a interaccionar con todos los aminoácidos que están aquí en estas cadenas laterales de la constitución de la enzima. Entonces, en esta figura tenemos el modelo de inducción. ¿Se acuerdan de qué era? ¿Cómo era el modelo de inducción? De los modelos que vimos
de ataque a una enzima había el llave cerradura, el de inducción y el de bloques. ¿Cómo era el de inducción? Me siento mal. ¿Te siento mal? Ustedes el fin de semana se les receta el cerebro porque no leen, ¿verdad? Un cartón de más. Bueno, entonces, aquí está el modelo de inducción, donde va a llegar la enzima, va a inducir la forma y va a pasar de esta estructura a esta. Digamos, el mecanismo por el que, o los pasos en los que se uniría el sustrato a la enzima. La moto pastel. La moto pastel. Una moto de pastel. Donde la parte del sustrato que se va a unir a la enzima va a ser la parte que no reacciona, es decir, la parte del sustrato que no se va a modificar químicamente es la que se va a unir a los grupos funcionales de la enzima. Después la misma enzima, o sea, simultáneamente, porque esto ocurre muy rápido, va a hacer que este sustrato se mueva conformacionalmente para que pueda llevar a cabo su transformación. Es decir, la enzima lo va a acomodar de tal forma en que se quede con la parte que no va a reaccionar y la parte que va a reaccionar lo haga sin que estos estén involucrados en la reacción. Es decir, ningún átomo de aquí va a unirse a este ni nada. Entonces, ellas juegan con la conformación en el espacio para llevar a cabo su función sin intervenir en la reacción. Además, que el sitio activo de la enzima también dirige y une a los grupos prostéticos y a los cofactores que la van a ayudar a realizar la catálisis. Es decir, la enzima es la que pues lleva toda la orquesta y ella maneja y manipula absolutamente a todos, al sustrato, al grupo prostético y a los cofactores. Entonces, vamos a hablar de la especificidad por sustrato, que es que depende, evidentemente, de la unión de la enzima al sustrato, en donde las enzimas son tan específicas que no van a ser específicas únicamente con la química, es decir, dependiendo del número de átomos que contenga la molécula, sino también con la estereoisomería, es decir, son estereoespecíficas, puesto que van a catalizar solo a ciertos isómeros, no a todos. Por ejemplo, en el caso de los monosacáridos, van a catalizar únicamente a los D, que a diferencia de los aminoácidos L, bueno, en la diferencia de los aminoácidos solo catalizan a los L, que pues así como a ustedes se les olvida todo, ya ni se han de acordar, ¿no? Pero, sí, los que tenemos nosotros nada más, los de no. Incluye o solo van a estar detectando a los L y en el caso de los monosacáridos es al revés, va a ser los D. También una cualidad de las enzimas es que van a poder cambiar la asimetría de un átomo de carbono. Por ejemplo, aquí,
La glicerolquinasa. La glicerolquinasa lo que va a hacer es que un carbono simétrico como el que está aquí lo va a pasar a carbono asimétrico, puesto que este grupo lo va a transformar quitando este grupo hidroxilo y adicionando el grupo fosfato. En el caso de especificidad por reacción, que sería por la equivalente a especificidad por función, existen muchas enzimas que pueden catalizar al mismo sustrato, y es ahí donde viene la especificidad por función, puesto que aunque varias enzimas pueden atacar al mismo sustrato, todas la van a convertir en diferentes productos. Por ejemplo, aquí todas las enzimas van a catalizar a la glucosa 6-fosfato, pero van a dar diferentes productos. Por ejemplo, la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa va a dar la 6-fosfoglucodolacona, en donde esta lo que hace es quitar o poner enlaces dobles. En la siguiente, la glucosa 6-fosfatasa, lo que va a hacer es una desfosforilación de la glucosa, quedando la glucosa más el grupo fosfato. En este caso, la glucosa 6-fosfato isomerasa lo que va a hacer es un reordenamiento intermolecular y vamos a pasar de una hexosa a una pentosa. Y aquí en el caso de la glucosa 6-fosfatomutasa, lo que va a hacer es cambiar el grupo fosfato del carbono 6 al carbono 1. Entonces, aquí la especificidad va más por la reactividad que por el sustrato mismo, ¿no? Ahora bien, las enzimas están localizadas tanto dentro de la célula como fuera de la célula. Va a haber algunas que estén en el citosol, cuando están dentro de la célula, y otras en la mitocondria. ¿De qué va a depender? De qué ciclo metabólico estén interviniendo. Sin embargo, también va a haber algunas otras que estén fuera de la célula. Y vamos a ver las diferencias entre cada una, o cómo es que llegan fuera de la célula, o por qué llegan fuera de la célula. En el caso de las que están intracelular, están las uniloculadas y las biloculadas, en donde las uniloculadas son enzimas 100% citoplasmáticas, es decir, que van a estar en el citosol, y a estas se les llama, pues, uniculadas. Ejemplo de estas sería el GPT, que es una enzima que se llama glutámico pirúvico, y son enzimas de transaminación. O la LDH, que es la láctico deshidrogenasa, en donde podemos ver aquí en esta imagen la catálisis de esta enzima, ¿no? En donde lo único que hace es justamente pasar un grupo amino hacia acá y el grupo cetónico hacia acá. Por eso se llaman transaminaciones. Que vamos a ver que son muy importantes más adelante estas transaminaciones. Otras enzimas, como las que están, digamos, un porcentaje en el citosol y otro porcentaje está en la mitocondria, se les llama biloculadas. Y de la palabra bi viene por eso, porque pueden estar tanto en la mitocondria como en el citosol. Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, del GOT, que es el glutámico pirúvico, que también es una transaminasa. Esta está un 60% en el citoplasma y un 40% en la mitocondria. En el caso de la malato deshidrogenasa, está 50% en el citoplasma y 50% en la mitocondria. En donde ahí también les puse un ejemplo de la acción de esta enzima, en donde lo que hace es añadir un enlace doble por aquí, quitando agua, ¿no?
Ahora bien, vamos a ver las enzimas citoplasmáticas, las cuales se dividen en tres: en las enzimas plasmoespecíficas, en las enzimas secretadas o excitoenzimas y en las enzimas celulares o endocitoenzimas. En donde vamos a empezar por las enzimas plasmoespecíficas. Las enzimas plasmoespecíficas son aquellas enzimas donde su lugar de acción está en el plasma, como lo dice su nombre. Estas enzimas son sintetizadas en determinados tejidos y vertidas a la sangre activamente. Es decir, se sintetizan dentro de la célula y después son excretadas hacia el plasma, ¿sale? Que es el lugar donde van a tener la acción, es decir, donde van a catalizar o donde van a llevar a cabo su proceso de catálisis. ¿Por qué? Porque en el plasma es donde van a encontrar tanto a su sustrato como a su coenzima. Por ejemplo, las enzimas del complejo protombínico, las lipoproteínas, los plasminógenos y las pseudocolinesterasas, en donde los plasminógenos están involucrados en procesos de coagulación. Entonces, es por eso que no se van a poder quedar en el lugar donde son sintetizadas, puesto que tienen que viajar hacia el plasma. En este grupo de enzimas están sintetizadas fundamentalmente en el hepatocito, y su actividad pues se va a llevar a cabo en el plasma, ¿no? Entonces, en este grupo de enzimas, lo que tiene uno que saber son sus valores. Sus valores primero, pues normales. ¿Por qué? Porque cuando hay una disminución de su actividad, indica que hay una alteración en la síntesis. Es decir, algo en el hepatocito no está bien porque no está pues fabricando la concentración de enzimas necesarias. Entonces, como la mayoría se producen en el hígado, esto nos estaría indicando una alteración de la funcionalidad hepática, ¿sale? Por eso es que hay que saber cuáles serían sus valores normales en sangre para detectar una anomalía cuando baja su concentración. En el caso de las enzimas secretadas o exocitoenzimas, estas son enzimas que se secretan por las glándulas o por los tejidos o tejidos muy especializados. ¿Por qué? Porque su lugar de acción está alejado de donde son sintetizadas. Por ejemplo, el caso de las enzimas pancreáticas son, pues evidentemente, sintetizadas en el páncreas, pero su acción la van a hacer hasta acá en el duodeno, generalmente en la digestión. Entonces, pues no es, su lugar de acción no es exactamente en el páncreas, por eso es que tienen que ser excretadas para viajar a donde van a llevar a cabo su función catalítica. Como es el caso de las enzimas digestivas, ¿no? Que son secretadas por el páncreas y tienen que viajar hacia el duodeno. ¿Para qué? Pues para ejercer su función de digestión, como las amilasas, las lipasas y las tripsinas, que lo que hacen es, pues, romper enlaces, ¿no? ¿Para qué? Para pasar de moléculas grandes, que son las que ingerimos, a moléculas más pequeñas. Clínicamente también tienen que saber cómo es la concentración de estas enzimas en sangre, puesto que también la disminución de su concentración nos puede dar indicios de una enfermedad. Entonces, primero tenemos que saber siempre por los niveles normales, ¿no? ¿Qué pasa cuando aumenta sus niveles en sangre? Significa que hay una patología aguda, es decir, como la pancreatitis en casos de patologías crónicas, en donde cuando es crónico lo que hace es que la glándula esté hipofuncionante. ¿Qué significa? Que la glándula no funciona.
¿sale? O sea, no va a funcionar. Y cuando la glándula no funciona, lo que hace es que no hay una producción correcta de enzimas. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que va a bajar el nivel de la concentración en sangre. Entonces, cuando está pues disminuida su actividad, lo que nos va a dar dos problemas. La primera, pues es que algo está fallando. O sea, lo primero es ir al páncreas. ¿Qué está pasando ahí? Que ya no produce la concentración necesaria. Y la dos, la digestión, por ejemplo, o la acción que lleve a cabo en el duodeno también se va a ver afectada. Entonces vamos a tener dos problemas de digestión y un problema en el páncreas que no sabemos qué es, pero hace que la glándula esté hipofuncionando. Ahora, evidentemente cuando se mandan este tipo de cosas que estamos viendo o a este tipo de cosas se les llama bioindicadores. ¿Por qué? Porque la concentración de estos nos van a dar indicios para hacer un diagnóstico. Evidentemente no tiene que ser aislado. Se piden y los análisis y se empatan con otras sintomatologías. En el caso de las enzimas celulares o endocitoenzimas, estas son todas las enzimas que tienen su lugar de acción dentro de la misma célula, es decir, donde se sintetizan es donde van a llevar a cabo su catálisis. No tienen acción en plasma, por ejemplo. Entonces, estas se dividen en dos, en las ubicuas y en las organoespecíficas, donde las organoespecíficas son enzimas específicas de determinados órganos o tejidos que actúan en procesos metabólicos específicos. Es decir, estas enzimas van a estar únicamente en ciertos órganos y en ciertos tejidos. Y ya, ¿no? No se van a desplazar a otros lugares. Por eso es que se llaman organoespecíficas. El mismo nombre dice que son específicas de un órgano o de un tejido. Y van a cumplir procesos o van a interferir o a intervenir en procesos metabólicos muy específicos, como la GLDH y la SDH. Por ejemplo, en el caso de la SDH es la enzima succinato deshidrogenasa, ¿sale? Y esta enzima está situada, déjenme ver, les digo. Esta está en las mitocondrias y esta lo que va a hacer es conversión de energía, es decir, va a estar anclada a reacciones en donde vamos a obtener energía específicamente, ¿sale? Por eso es que dice que son pues específicas solo de cierto proceso. En el caso de las ubicuas, estas son todas las que intervienen en el metabolismo general, como por ejemplo la LDH, la MDH, que son las que ya habíamos visto en la diapositiva pasada, la lactato deshidrogenasa y la malato deshidrogenasa, o la alanina aminotransferasa o la aspartato aminotransferasa. Todas estas van a estar participando en reacciones de transaminación y van a ser parte de los complejos GPT y GOT, que también ya los habíamos visto, que era que eran las del piruvato, las glutamato piruvato y glutamato oxacetato, perdón. Y estas son muy importantes porque, aunque no son exclusivas estas enzimas del hígado, se encuentran también en músculos, corazón, páncreas y cerebro. En el caso de la importancia clínica, nos van a interesar únicamente las que están en el hígado. ¿Por qué? Por ejemplo, en el hígado se han estudiado 60 transaminaciones, o sea, 60 diferentes transaminaciones.
dentro de las cuales las únicas que van a ser de importancia clínica son donde estén involucradas la GPT o la GOT. ¿Por qué? Porque era lo mismo que les decía hace rato. Estas nos van a dar información sobre algunas enfermedades hepáticas. Por ejemplo, cuando no están en sus concentraciones normales, podríamos ver dos cosas. Cuando hay, por ejemplo, enfermedades hepáticas ya graves con una necrosis celular, existe una cosa que se llama hipertransaminación. O sea, hace que hay más transaminación, o sea, ocurre más este proceso o en mayor cantidad de lo que debería de ocurrir. Entonces, cuando eso ocurre, significa que hay una lesión aguda en el hígado, ¿sale? ¿Por qué? Pues porque ahí pues por el fenómeno de la transaminación es lo que va a decir que está ocurriendo, evidentemente, o es la primera señal. Entonces, sí es, digamos, un parteaguas para decir o para diagnosticar esta lesión. ¿Por qué? Porque cuando esto ocurre, o sea, cuando hay una lesión tan grave y hay este alto grado de hipertransaminación, la concentración de la enzima es muy, muy alta, es 10 veces mayor a lo que debería de ser. Entonces, eso sí no es normal. O sea, si ustedes les mandan a hacer un estudio donde la concentración es muy alta, ahí sí hay una lesión grave y puede haber un shock en el hígado. Cuando la concentración no es tan alta, que es decir, que es menor a esas 10 veces, significa que hay un problema en el hígado, pero es ambiguo. O sea, necesitaríamos hacer más estudios para saber qué sucede. ¿Por qué? Porque cuando la concentración es alta, pero no 10 veces más alta, significa que puede haber, por ejemplo, hepatitis crónica, hepatitis aguda, pero de baja intensidad, que puede haber cirrosis o indicios de cirrosis o alguna enfermedad biliar, entre algunas otras enfermedades hepáticas. Entonces, cuando tenemos una concentración alta, pero no tan alta, es ambiguo el diagnóstico, entonces hay que hacer más pruebas. Pero cuando es 10 veces mayor, ahí sí significa que hay una lesión fuerte en el hígado. Entonces, este tipo de biomarcadores, como son las enzimas, ¿por qué son tan importantes o por qué nos sirven como biomarcadores? Porque como lo hemos visto, prácticamente las proteínas son perfectas en todos los sentidos. En estructura, en función y además en concentración. ¿Se acuerdan que les dije que las enzimas no se desgastan? Es decir, no se consumen en la reacción. Entonces, la concentración también siempre debe de ser la misma. Entonces, cuando hay un cambio en la concentración, es un foco rojo, algo está mal. Cuando no es la misma concentración, no hay la misma concentración de una enzima, es que algo está mal. Ya sea que el órgano que la produce no la está produciendo para que baje su concentración, o el órgano pues está lastimado, o ¿qué más puede pasar? Que cuando no hay esta producción, todo lo demás, es decir, el proceso que se tiene que catalizar, no se esté llevando a cabo y eso nos va a traer muchos problemas, ¿sale? Entonces, por eso es que son tan importantes y son indicadores biológicos tan importantes de una enfermedad. Entonces, en esta tablita es simplemente un resumen de los tipos de enzimas que hay pues distribuidas en nuestro cuerpo, ¿no? Que son las específicas de plasma, las de secreción, que es cuando están, cuando se sintetizan en un órgano, pero su función es en otro, y las enzimas celulares, que son las que son organoespecíficas y las que son, pues digamos, que participan en muchos procesos metabólicos, ¿no? Que son las de 10 principales.
Entonces, hasta aquí terminamos, digamos, con la descripción general de las enzimas, con los mecanismos generales de función. Vamos a profundizar, por ejemplo, hay mecanismos de especificidad enzimática, que esos no los quise tocar aquí, porque con eso voy a iniciar la siguiente clase, para empezar ya de lleno en catálisis. Entonces, deben irse preparando para los que van a exponer catálisis. Y la otra cosa es que apéguense a los libros, porque acuérdense que esto va a venir en el examen, entonces tiene que venir de alguno de los libros que estamos viendo, y cuando vengan a exponer, pues también digan a sus compañeros en qué parte del libro lo vieron para que lo puedan estudiar ellos también. Por ejemplo, en el caso de las enzimas, que diga de lo que vimos de vitaminas, todo viene en el Harper, ¿no? Está ahí en la página, creo que 37 empieza, y de hecho eso viene desde la 37 hasta que se acaba el capítulo, viene esto que estuvimos viendo, por ejemplo, ahorita. Lo único que sí no viene es lo de las enzimas estas, bueno, la ubicación de las enzimas, eso lo saqué de un artículo, pero se los puedo pasar. Entonces, apéguense a los libros para que estemos en sincronía en lo que estamos viendo, ¿no? No en lo que se encontraron en la página de no sé quién. Sobre todo, por ejemplo, si en los libros que yo les he dado no viene, pues pueden echarse mano de otro libro, nada más que pues digan, comenten a sus compañeros de cuál, porque pues no todos hacen buenas presentaciones. Por ejemplo, en el otro grupo fue tan deprimente su presentación, de verdad, muchachos, así como que la sacaron del rincón del vago, porque no son, o sea, a mí lo que me sorprende es que no son ni para hacer una diapositiva decente. Entonces, aunque les pasaran las diapositivas a sus compañeros, ni les sirven de nada porque no ponen nada. Entonces, sáquenlo de los libros para que todos puedan estudiar, ¿no? Además, la mayoría de los temas que les he dado están ahí, nada más que no buscan. Porque, por ejemplo, ustedes sí encontraron, o bueno, creo que sí, según yo lo que les escuché y lo que viene en el libro, me empata. Pero estos muchachitos, o sea, Dios mío, no saben leer a pronto, ¿no? Porque si supieran leer, todo está en el libro, o sea, se van al índice y pues buscan, muchachos. Ahora, con la parte del laboratorio, ya voy a subir la práctica. Y ahorita se las voy a mostrar para indicarles de qué es. Estuve leyendo muchas cosas el fin de semana y llegué a la deducción que en mi clase tienen que aprender a sacar sangre, se supone, ¿no? Si estuviéramos yendo al laboratorio. ¿Por qué? Porque la mayoría de las prácticas que se supone tendríamos que ver en esta clase son como determinación de proteínas en sangre, glucosa en sangre, no sé qué en sangre, y pues todo en sangre. Entonces, pues tienen que aprender a sacarse sangre para que después lleguen a las prácticas y se saquen sangre y pues puedan hacerlas, ¿no? Entonces digo, en este semestre pues nos salvamos porque no estamos yendo, ¿no? Pero pues como lo estamos haciendo de manera virtual, les hice la práctica de cómo en teoría deberían de sacarse sangre. Lo importante es la práctica, maestra, pero... ¿Mande? Que de perdido saber la teoría, pero aunque lo importante es la práctica. Pues como quiera eso lo van a hacer, si llegan al laboratorio de microbiología, pues ahí también tienen que sacarse sangre, entonces no crean que esto es nomás de esta materia, o sea, lo van a ver como muchas veces pues esta parte. Dime, Cindy. Maestra, entonces, por lo pronto con usted no tendríamos ninguna clase presencial, ya con el cambio de semáforo y todo eso. No. No, y menos en el laboratorio. Todavía a lo mejor alguna clase presencial podría, pero el laboratorio sí, la verdad lo digo, porque hay como cosas muy
muy raras en esta escuela que yo no logro entender. Y una de esas es que no hay pues manuales de laboratorio. Y entonces al no haber manuales de laboratorio significa que no hay pues una práctica establecida. O sea, ¿cómo les digo? Miren, las escuelas funcionan así, al menos las que yo conozco, ¿no? En todas las que yo he estado, incluyendo el Centro de Investigaciones de CONACYT, donde hice mi maestría, todas tienen una cosa que se llama colegio de profesores. Y el colegiado de profesores es, digamos, un grupo de maestros, de profesores que se dedican a establecer qué se va a ver y qué no se va a ver, qué es relevante, qué no es relevante. Entonces, ellos son los que deciden los temarios, escriben los manuales, y no porque yo no pueda escribirlos, sino porque, pues, se supone que, por ejemplo, aquí no sé cuántos grupos de bioquímica hay, todos deberíamos de ver lo mismo, incluido temas y prácticas. Entonces, ese colegiado es el que hace o diseña, literal, la carrera, o sea, tal cual, con esas palabras. Aquí no existe eso, o sea, no hay. Entonces, aquí llegas y tú das tu materia como puedes. Entonces, eso lleva muchos problemas porque, pues, cuando uno establece una práctica de laboratorio, hay que hacer muchas cosas. O sea, por ejemplo, si algo hago yo, justo es eso, hacer cosas de laboratorio. Pero pues yo tendría que ir al laboratorio, hacer un inventario, ver qué hay, qué no hay, en el supuesto de que haya, porque dicen que el poco material que hay, así como que se lo agendaron unos maestros y como que no lo sueltan, ¿no? Eso, por eso les digo, está mal, porque si hubiera un colegiado, eso no pasaría, ¿no? Entonces, yo no les digo, no, me cuesta trabajo justamente, valga la redundancia, trabajar bajo esas condiciones, puesto que no hay una estandarización, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo esta práctica que les hice aquí, si en el remoto caso de que fuéramos al laboratorio, ustedes tendrían que comprar todo, las jeringas, los tubos del vacío, o sea, todo, ¿no? Para que pudiéramos hacer la práctica. Porque los tubos de vacío que hay, porque hay algunos, hay una química con la que sí tengo como contacto, y justo el fin de semana estuvimos discutiendo esa parte del laboratorio, de si era viable volver o no, y pues no, llegamos a la conclusión que no, los pocos tubos que hay no tienen vacío, hay que hacer vacío con las jeringas porque están caducados, y pues, no sé, por ejemplo, para la determinación de proteínas yo necesito un espectrofotómetro, para la glucosa en sangre necesito un kit de glucosa, para hacer las valoraciones ácido-base necesito, pues, reactivos, y 2, necesito el material de vidrio necesario para hacer las titulaciones. Entonces, o sea, no es como de, ay, pues yo me paro al laboratorio y vamos a hacerlo, ¿no? O sea, no. Por ejemplo, para determinación de proteínas necesito la proteína de albúmina de reactivo. O sea, no es como, o sea, podríamos hacerlo igual y con un huevo demostrativo, ¿no? Pero no sé si es como lo más indicado a nivel profesional, puesto que a mí no me pasó, ¿no? Yo, todas mis prácticas, tanto en universidad como en posgrado, pues no fueron demostrativas. O sea, yo en la universidad tenía mi equipo y yo hacía todas mis cosas. Entonces, no sé a qué se debe, si es que no hay infraestructura, o sea, hace dinero, a que Chihuahua Capital, así como que ni pela este campus, no sé a qué se deba, la verdad es que no tengo muchas respuestas. Yo no tengo mucho tiempo aquí, tengo 1 año y apenas me estoy enterando como de cómo funciona el asunto. Entonces, por eso es que les digo así, o sea, el laboratorio, o sea, no, definitivamente eso sería todavía muy, muy alejado de que sucediera, porque primero, pues tendríamos que ponernos de acuerdo la química y yo, y ver qué se salva, qué no se salva, qué sí se puede hacer y qué no. ¿No? Hay otro químico por ahí, el Vaca, que dicen que también montó algunas prácticas, pero también tengo que preguntarle qué reactivos tiene, qué no. Y en el supuesto de que les digo, quieran compartir, no sé por qué hacen eso me está rarísimo, que no se quieren compartir, o sea, no sé. No, si lo compraron de su bolsa, igual y digo, bueno, con razón.
pero si no, no sé, ¿no? Y si lo compran de su bolsa, tampoco sé por qué la universidad debería de proveer los reactivos, ¿no? Entonces, no sé, muchachos, es como mucha cosa de... lo que ustedes pueden hacer es quejarse, eso lo pueden hacer, o sea, ir y exigir al coordinador que existan las condiciones adecuadas para que puedan llevar a cabo sus prácticas, ¿no? Eso lo pueden hacer sin ningún problema. Porque así como que uno como profesor echar mucha mano, pues no. Y sobre todo porque ir a montar prácticas es un trabajal, o sea, no crean que es tan fácil. O sea, yo ahorita estoy escribiendo manuales y también sí me tardo mucho en escribir la práctica, pero pues como quieres, de a mentis, o sea, yo no sé si realmente, por ejemplo, ya están viendo la práctica, ¿no? Si es realizable, o sea, no sé si hay lo necesario. En este caso, en esta práctica es como muy sencilla, les digo, y si ustedes compran el material, pues se puede, ¿no? No es como mayor problema, puesto que solo es una extracción de sangre, en donde lo que yo les pongo son 2 métodos. El que ya no se usa, o se usa menos que de veras no tengan tubos de vacío, y la que se hace a vacío. Entonces, la primera lo que hacen es tal cual, bueno, ahí tienen los materiales y los métodos, que les digo, por ejemplo, ustedes tendrían que traer las torundas, el torniquete que es la liga, comprarse sus guantes, no sé si hay alcohol, yo espero que sí, ¿no? Si no, hasta alcohol tendríamos que traer para disolverlo al 70%, no sé si hay recipientes para residuos biológicos, habría que comprar hasta las etiquetas de identificación porque les digo, la verdad no sé si hay, los tubos de hemocultivo. Lo que sí hay es una centrífuga y eso porque la vi, ¿no? Eso sí les puedo decir que hay. La vi. De ahí en fuera, pues no sé, ¿no? O sea, tendríamos que ver lo demás. Entonces, les digo, la primera es la venopunción utilizando una jeringa común y corriente de las que venden en las farmacias. Y ahí les pongo cada paso que es para que se necesita hacer. Y la anatomía del brazo, ¿no? Para que sepan cuál es la vena, que son las venas medias, son las que tienen que buscar para introducir la aguja. Al menos en esta práctica, porque acuérdense que podemos sacar sangre de aquí, del pie, del dedo, de todos lados. Esta es en las venas medias del brazo. Y ahí únicamente, o sea, tal cual, meten la jeringa y ustedes sacan la sangre con el émbolo de la jeringa, o sea, ustedes hacen el vacío. Por eso es que esta práctica, digamos, no se recomienda porque puede causar hemólisis de la sangre, que ya ustedes van a investigar eso, qué es, porque eso viene en el cuestionario. Y viene la segunda, que aquí no le cambié el título, pero se los voy a... es venopunción por vacío. Ahorita la voy a editar. En este video viene, evidentemente, si le pican, pues el video de cómo está una enfermera sacando sangre con una jeringa, ¿no? Donde ella hace el vacío con el émbolo. En la otra les digo, es venopunción con vacío, donde ahí también se usa evidentemente una aguja, pero ustedes insertan la aguja y después meten el tubo y el tubo es el que hace vacío y jala la sangre. Que si alguna vez han hecho unos estudios, los químicos así es como le sacan la sangre, ¿no? O sea, o bueno, no sé, a mí siempre me ha tocado con tubo de vacío. Y ya, ¿no? Pues ahí están los mismos pasos. Ya no les pongo los de la vena porque pues está arriba, ¿no? Aquí está, ya no los repito abajo, pero es lo mismo. Ahí sí, la técnica cuando se introduce la aguja y detectar la vena es la misma. La única que cambia es que el tubo hace vacío. Ustedes no jalan la sangre con ayuda del émbolo de la jeringa. Y también al final les dejo un video donde lo hacen con la técnica del vacío. Los cuidados generales, que sobre todo lo más importante es que, pues es una muestra de sangre, ¿no? O sea, lo más importante es que ustedes no saben si esa muestra tiene un virus, tiene alguna toxina de algún metal pesado o VIH o etcétera, ¿no? O sea, tiene que tratarse con cuidado como si fuera, tuviera algún patógeno, ¿no? Porque no saben si lo tiene o no. Entonces, los cuidados que se necesitan para sacar la muestra.
etcétera, 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 ¿no? Las principales alteraciones que podría haber en la extracción de la muestra, y al final les dejo un cuestionario, que ese es el que les va a ayudar como a conceptualizar lo que se supone deberían de estar haciendo, ¿no? Sobre todo los tipos de tubos que hay, porque no es, o sea, una vez que se saca la muestra, por ejemplo, si hiciéramos la práctica de proteínas, pues no nada más es sacar la muestra y ya, hay que darle un tratamiento porque la de proteínas se hace en el suero de la sangre, ¿vale? Entonces ahí ustedes van a investigar qué se hace, o sea, cuántas partes o en qué otras partes se puede dividir la sangre cuando se mete a la centrifugadora, cuántos tipos de tubos hay, porque igual, dependiendo de lo que fuéramos a hacer, vamos a utilizar un tubo diferente porque tienen diferentes cosas los tubos. ¿Qué es lo de la hemólisis en la sangre? ¿Por qué ocurre? Y este caso clínico, que es muy sencillo, que en cuanto investiguen lo que es la hemólisis y cuántos tipos de tubos hay, van a poder resolverlo, ¿no? No es difícil. Entonces, esta práctica va a ser igualita que la otra, tiene que tener lo mismo. La única cosa que no va a haber, pues, es resultados y discusión de resultados, porque pues no hay resultados. Pero sí tiene que tener una conclusión, tiene que tener materiales y métodos, introducción, objetivo y desarrollo de la práctica. En el desarrollo de la práctica quiero que redacten lo que están observando en los videos, ¿sale? Y nada más. Oiga, maestra, ¿y si le decimos que nosotros conseguimos todos esos materiales, nos lleva? Ay, pues yo no los podré llevar porque yo no sé sacar sangre, muchachos. No soy esa clase de químico. De hecho, ayer también que estaba hablando con la química, ella sí sabe. Me dijo que me iba a enseñar, ¿no? Pero no he ido, no los hemos visto, es que no hemos ido nadie para la universidad. Entonces, pues sí los podría llevar, pero igual y nos tendríamos que poner de acuerdo con ella, ¿no? Porque la verdad, yo no sé, nunca... Les digo, yo no soy esa clase de químico, yo soy un físico, químico, si lo quieren ver así. Entonces, podríamos hacerlo, o sea, de hecho, por eso ayer empecé como a sondearla a ella qué planes tenía, pero ella no tiene planes de volver, ¿no? Es que, no sé, por ejemplo, ella da microbiología y la verdad es que lo malo es que microbiología es muy delicado y el laboratorio no tiene nada. No tiene, no tiene campana, no tiene, ¿cómo se llama? No tiene autoclave. A ver, déjenme ver, ¿alguien sabe? Manuel, ¿tú dónde aprendiste, Manuel? Es que me tocaba hacer prácticas cuando estaba estudiando. Y en los hospitales tenía que ayudar de vez en cuando a las juguetes. Pues lo podríamos acordar. Vamos a ver si este sábado. No les prometo nada, pero les aviso. Ustedes vean la lista de los materiales y vean lo que sí pueden conseguir. Y vamos al laboratorio sin ningún problema. Ahí tienen la práctica. La práctica, pues la saqué de los libros, no me la inventé, entonces. Pues sí lo podemos hacer. Igual y le podríamos, por ejemplo, decir al Mora que vaya y nos ayude, ¿no? Y ya lo vemos, pero yo les confirmo en la semana, si nos vemos el sábado en la escuela. Dime. Al menos deberíamos de ir a conocer nuestro laboratorio, maestra. Pues yo ni siquiera sé cuál es, fíjense, yo nada más conozco el de microbiología, la verdad nunca he ido. O sea, no sé ni siquiera si hay algo como un laboratorio específico para bioquímica o para la otra materia que doy. Yo solo he ido al de microbiología, que es a donde fui a hacer un inventario y les digo, y ahí fue donde vi que no había nada, pero no sé si tendríamos que usar ese mismo. Y sí pueden, por ejemplo, repartirse el material, porque al final igual y no sé si podrían picarse entre todos, ¿no? O sea, como que en parejas se intenten sacar sangre uno al otro. Entonces, y sí, o sea, entonces así podrían repartirse el material. Que no necesitamos muchos tubos, ¿no? O sea, un tubo por persona.
vean los videos para que vean también lo que se necesita. Van a ver que no es mucho. En realidad, a mí, o sea, no me parece difícil, pero pues nunca lo he hecho, ¿no? Entonces, pero si consigo que nos ayude, la química no creo, ¿no? Ella está como muy en el de no quiero ir, no voy a ir. Pero a lo mejor el Mora sí va y nos ayuda. Entonces yo les digo este fin de semana y ya vamos. Entonces, dudas de la práctica, de lo que tienen que hacer, de lo que tienen que conseguir, vean los videos y ya les digo, yo hablo con el Mora y con la química y pues ya vemos, ¿no? Si nos vemos ahí el sábado. Lo que no sé es si podemos ir todos, o sea, eso es lo malo, porque los tengo a ustedes y tengo a los otros chiquillos, pero o sea, entre todos son como unos 70, como unos 60 muchachillos. Entonces, tendríamos como que ir, a lo mejor 20 sí podemos entrar en un rato, y que nos tardemos una hora y entren los otros 20 y luego los otros 20, eso se podría hacer, ¿no? O sea, que seamos muy veloces para que puedan entrar de 15 en 15 igual y podría ser. Porque esa es la cosa, ¿no? También por eso no sea como formalizado el regreso, porque son muchos muchachos con eso del programa que se inventaron, son un montón. Porque, o sea, yo los tengo a ustedes, pero hay otros, o sea, hay otros de bioquímica, yo no soy la única que da bioquímica. Pero pues ya vemos, ya les digo el fin de semana si nos juntamos, ¿sale? Entonces, nos vemos mañana. Muy bien, nos vemos, maestra. Bye. Gracias, maestra. Adiós. Gracias, maestra. Gracias, maestra.